Hola, muy buenas noches, Andalucía. Soy yo, soy Agustín Bravo, con corbata, ¿eh? Eso sí, ¿eh? Hay algunos que seguramente han dicho, oye, que este no es Agustín, voy a cambiar, quietos ahí. Quietos ahí, con corbata y con pañuelo. Vengo fenómeno, Juan Carlos Jiménez Lar. Te queda divino. Vengo, vamos. La corbata además espectacular. Vengo de estreno. Y en televisión más. Muchísimas gracias. Fíjate, pues me salió barata, ¿eh? ¿Sí? ¿Sabes? Muy baratita. Ya te diré dónde. ¿Sí? Somos como las chicas. Ya te diré dónde. Ya te diré dónde. Buenas noches, Juan Carlos. Segundo día después de las elecciones. Sí, D+2, como se dice en términos militares. Bueno, pues estamos a las puertas ya del traspaso de relevo, el relevo de todas las funciones. Es importante que se haga con celeridad, con buen paso, con transparencia, con la máxima transparencia y que sea eficaz, que sea eficiente. Porque la situación que tiene España es muy difícil y contra antes se puedan tomar las decisiones adecuadas, mejor. Y eso no las va a tomar el candidato que ha ganado, el señor Rajoy, hasta que no forme gobierno, y eso será aproximadamente entre el 20 y el 23 de diciembre. De eso vamos a hablar inmediatamente, pero también vamos a hablar de Andalucía, cuidado, porque vamos a hablar a nivel nacional de la política que nos interesa a todos, pero también de la que nos toca muy de cerca, como es la andaluza. Damos la bienvenida de nuevo a Fernando Sicre. ¿Cómo estás, Fernando? Buenas noches. Gracias por estar aquí de nuevo. Muchas gracias a vosotros. Bien, vamos a hablar de las elecciones. ¿Viviste bien la jornada electoral? Bien, bien. Voté, como casi todo, y después vi los resultados. Yo esperaba un poquito más, pero bueno, ha estado bien. Ha estado muy bien. Bueno, pues Fran García, lo tengo aquí a mi izquierda, vamos a presentarle. Me iba a ir hacia el nuevo invitado, pero bueno. Fran ya es de la casa. Fran, ¿cómo estás? Muy buenas noches, Agustín. Bueno, con porte, con elegancia. ¿Has visto? Con donosura. Oye, claro. La corbata, el porte no lo da, exactamente, el porte no lo da la corbata. Quinta, sexta semana, Fran, de programa. Perfecta. Entonces hay que celebrarlo. Y estamos en plena forma, ¿no? Pensando que acaban de pasar las elecciones generales y que queda mucho aquí por hablar, mucho por discutir, mucho por razonar, porque la cita del mes de marzo, seguramente, de las elecciones autonómicas va a ser muy importante. ¿Qué pasará? ¿Qué pasará? Bueno, nosotros estaremos aquí para contároslo y para que nos contéis también vosotras vuestras cosas. Y vamos a recibir a Alberto Matilla. Alberto, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy bien, Agustín, encantado. Gracias por la invitación. Gracias a ti por venir. Muy amable, como siempre. Bueno, Alberto Matilla, que tú eres un ciudadano. Pues sí, un ciudadano más. Y lo que puedo aportar pues es un poco la opinión de los ciudadanos, sin ningún tipo de etiquetas. Es lo más importante, la opinión. Fíjate que los ciudadanos hablamos, antes de ayer hablamos en las elecciones, y de eso vamos a seguir hablando, porque queremos saber qué va a ocurrir. El presidente del gobierno, Mariano Rajoy, va a tomar ya medidas, las tiene que tomar, pero antes tiene que ser presidente del gobierno, tiene que haber un cambio de poderes. De eso ya nos habla Almudena. Buenas noches, Almudena. Mariano Rajoy ha elegido a Soraya Sáenz de Santamaría como portavoz y para que capitanee el traspaso de poderes que debe producirse desde el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero al de Mariano Rajoy. Según las primeras estimaciones, el nuevo gobierno del Partido Popular comenzaría a funcionar antes de Navidad. Soraya Sáenz de Santamaría será la interlocutora principal con el Ejecutivo en funciones como presidenta de la comisión encargada de esta tarea. El proceso empezará hoy mismo y en esta comisión colaborarán Montoro, Álvaro Nadal o Fátima Báñez. Con ese movimiento en el tablero, Rajoy consolida a Soraya Sáenz de Santamaría como número 2 de su gabinete. Además, el presidente electo se cubre un flanco sin prejuzgar el nombre de quién va a llevar el área económica del gobierno. El PP confía que el traspaso sea modélico, como le ha garantizado el presidente en funciones. Los plazos legales para constituir el nuevo gobierno serán respetados. Pero a partir del día 13, en el que se constituirá el Parlamento, Rajoy ha solicitado a Zapatero que se acelere el calendario todo lo posible para que el nuevo Ejecutivo esté en funcionamiento antes de Nochebuena. Por medio de plazos como el de la formación de los grupos parlamentarios, que se pretende acortar notablemente con una mayoría holgada a favor del partido ganador. Para Rajoy, las dos prioridades del traspaso son las cifras del balance fiscal y la posición de la Unión Europea, con un Consejo Europeo el próximo día 9 en Bruselas, en el que quiere que el gobierno en funciones respete su opinión y sus decisiones al respecto. El 7 y 8 habrá una reunión en Marsella del Partido Popular Europeo, a la que acudirá el presidente electo y donde tiene la intención de mantener reuniones bilaterales con el presidente de la República Francesa, Nicolas Sarkozy, y con la canciller alemana, Angela Merkel. Juan Carlos. Sí, pues como te comentaba al principio, lo importante, siempre es importante un buen traspaso de poderes.
en este caso es más que importante, es crítico, es fundamental. La situación que tiene España apenas se puede permitir el lujo de soportar los tiempos que da la Constitución para este relevo. Piensa las diferencias que hay con otros países de nuestro entorno, como por ejemplo en Gran Bretaña, donde prácticamente al día siguiente se produce casi de automático el relevo del gobierno. Aquí se tarda algo más de un mes, lo cual es un poco sorprendente, pero son los tiempos que obliga la Constitución, y además por mucho que se quiera ajustar, se podrían ajustar realmente de 1 a 3 días, no se pueden ajustar mucho más. Pero más que eso, en realidad lo importante es que el traspaso de poderes se haga con eficacia, se haga con transparencia y que permita inmediatamente que se incorpore el nuevo gobierno tomar las decisiones adecuadas. Decisiones adecuadas que ya se deben de ir tomando también en este recorrido, en el sentido de que el gobierno saliente, gobierno ya en funciones, no adopte ciertas medidas o no adopte ciertas decisiones si no es de común acuerdo además con el presidente entrante, con Rajoy. Entonces eso es fundamental también. Hemos visto en la noticia cómo Soraya Sáenz de Santamaría se orienta y está claro que es la persona que va a pilotar ese relevo desde el punto de vista político. Pero no perdamos de vista los otros compañeros del Partido Popular que le van a acompañar. Hay una gran cantidad de peso de personas de conocimiento y de características económicas. Por ejemplo, Cristóbal Montoro, por ejemplo, Fátima Báñez. O sea, eso indica dónde está situado el objetivo, el peso y la importancia que da el gobierno entrante a la situación actual. Es decir, hay una piloto política, pero el resto del equipo es económico. Yo comparto casi en su totalidad, prácticamente en su totalidad lo que apunta Juan Carlos, ¿no? Yo creo que hay una persona de máxima confianza, o dos personas en este caso, que van a dirigir ese traspaso de poderes, de la máxima confianza de Mariano Rajoy. El caso de Soraya Sáenz de Santamaría, una persona que gana peso específico cada día que pasa en todo el Partido Popular a nivel nacional. Y por otro lado, la experiencia también de Cristóbal Montoro. Cristóbal Montoro con unos conocimientos muy importantes a nivel económico, dado su paso por anteriores gabinetes en gobiernos de José María Aznar, y que yo creo que lo va a dejar patente en este trabajo que se lleva haciendo, sí es verdad, esa es una expresión a la que siempre aludimos, pero desde el minuto uno, es que realmente se han puesto a trabajar prácticamente desde que se levantaban en la jornada de ayer lunes, el día después de la victoria del Partido Popular. En lo económico, importantísimo. Yo creo que es el parámetro, incluso por encima de lo político, del perfil político, lo que pedimos todos, lo que necesita también el país, es que económicamente ya se vayan aclarando muchas situaciones. Sobre todo no podemos olvidar que de aquí a final de mes se tiene que encontrar una solución a lo que va a ser el año 2012 en el capítulo de pensiones y en el capítulo también de remuneración para los funcionarios. Son dos conceptos muy importantes, y yo creo que directamente el Partido Popular, con estas personas encargados de vigilar ese traspaso de poderes, con Ramón Jáuregui, que es la persona que ha colocado el gobierno, pues lo tienen que hacer así. Bien. Alberto. Bueno, en esa línea, y quizás yo puedo aportar. La impresión que tengo es que estas elecciones han sido muy previsibles en los resultados, con lo cual yo creo que Mariano Rajoy va a sorprender. Yo creo que el diseño, tanto que en la campaña se le ha exigido ambigüedad, se le ha acusado de no mostrar las líneas en las que va a trabajar, las líneas programáticas. Yo creo que Mariano tiene ya muy bien fijadas esas líneas, tiene muy bien fijado cuál es el equipo, tiene muy bien fijados los objetivos y cómo hacerlo. Yo creo que en el momento en que legalmente, y esperemos que sea lo más pronto posible, sobre todo por la tranquilidad que le podemos dar a los mercados, Mariano va a desplegar una serie de medidas, una batería de medidas que va a neutralizar toda esa, ese sector de población que en un momento dado siempre se le está tildando por ese carácter afable, tranquilo, gallego que tiene, y creo que por ahí van a ir los tiros. Creo que va a ser muy rápido, va a ser muy eficaz y muy concreto. Creo que él ya tiene perfectamente diseñada la estrategia y cómo llevarla y cómo ejecutarla. Fernando. Vamos a ver, el ordenamiento jurídico español, una vez más, yo creo que impide adecuarse a las circunstancias en el momento que es oportuno. Porque realmente un traspaso de poderes en unas circunstancias como las que tenemos, la ley tiene que entender y resolver, anticipar el problema.
Esto es algo parecido a lo que ocurre con muchas de las empresas, bueno, por decir por todas. Nuestro ordenamiento jurídico, en el fondo, en ocasiones es una rémora para adecuarse a las circunstancias cambiantes de la vida. Y en este caso concreto, yo creo que nuestro ordenamiento jurídico es un impedimento para tomar decisiones ayer. Por lo tanto, esto es algo que este Gobierno tendrá que entender, que en ocasiones no hay ningún problema en que las cosas vayan despacio, como las cosas de Palacio, pero que hoy esta situación no es sostenible. Por lo tanto, independientemente de que esto se haga entre el 18 y el 23 de diciembre, yo espero que nunca el 28, no obstante, esto deberá de considerarse en un futuro próximo para que esto realmente no vuelva a ocurrir. ¿Y no se puede cambiar ya? Esto es una cosa grave, no porque es que realmente... es una reforma constitucional, Entiendo, ¿no, Fernando? Sí, es una reforma constitucional, pero que yo creo que, siendo una reforma constitucional, hay una serie de leyes que tienen carácter orgánico y que, por lo tanto, requieren unos procedimientos distintos de la legislación ordinaria, pero que, en cualquier caso, un país moderno tiene que entender que se pueden dar situaciones excepcionales como esta y que realmente no podemos estar al albur de que lo que pase, porque es imposible, y teniendo en cuenta la experiencia de hace poco con el traspaso de poderes en ciertas comunidades autónomas o en ciertos ayuntamientos, en donde realmente el periodo ese de tránsito que ha habido y después lo que se han encontrado han impedido que se tomen las decisiones oportunas. Yo no sé realmente cuál es el estado de las cosas, cómo se las va a encontrar el nuevo Gobierno, pero si son parecidas a los antecedentes próximos que hemos tenido, son malos. Y por lo tanto, yo creo que tiempo, pero bueno, lo cierto es que el señor Rajoy debe de empezar a decir realmente punto por punto qué es lo que va a hacer, porque aunque los mercados, como se dice, han descontado ya su presencia como presidente, realmente lo importante es transmitir qué es lo que va a hacer al día siguiente de que efectivamente tenga el mando y el poder en este Estado, y por lo tanto esto es una cosa que es acuciante. Claro, es que los intereses de España, vamos, peligran, quiero decir. Estamos ahora mismo en un momento muy delicado económicamente. No hay forma de poner de acuerdo a las fuerzas, a los poderes. Yo con sinceridad creo que no es que no haya forma o deje de haber forma. Primero es que creo que está sujeto por una norma constitucional que ahora mismo sería imposible. Segundo, efectivamente, como decía Fernando también antes, hay unas leyes orgánicas que la desarrollan, ese mandato constitucional. Y además requeriría, bueno, no lo veo posible, no lo veo viable, o sea, con sinceridad. Ahora, distinto es que fuera deseable, que todos, yo creo que estamos las todos cosas cuando se desean muy fuerte, Juan Carlos, estamos todos seguros de acuerdo en que sería deseable, pero no creo que sea posible. Lo que sí es verdad es que eso va a suponer un hándicap más, que eso sí es cierto. O sea, es evidente que alcanzar a formular todo lo que va a ser su política, todo lo que va a ser la política económica de crisis que tiene que acometer, y que es evidente, y yo estoy también seguro, tan seguro como Alberto, y tan seguro como Fernando y como Fran, de que la tiene más que diseñada y más que prevista, y que la va a empezar a acometer desde el minuto 1, seguro que sí, pero que es evidente que va a llegar con un mes de retraso todo ese tipo de medidas y todo ese paquete de soluciones. Como seguramente serán más hándicaps también, pues cómo se encontrarán las cajas y cómo se encontrarán las situaciones, porque seguro que se van a encontrar con problemas para pagar pensiones, con problemas de las cajas a nivel cero, digo caja de cash, efectivamente, efectivo o capacidad de efectivo. Sí, estoy seguro que se va a encontrar una situación económica arruinada o hipotecada incluso, estoy seguro, será un hándicap más. Pero hipotecado ya está, hipotecado, o sea, esa es una realidad. Pero quisiera matizar un poco más, ¿no? Ahondar un poco más en el tema. A veces es verdad que la ley, en este caso, pues obliga a seguir unos tiempos, pero que esos tiempos, a mí no me cabe, no sé a vosotros, la menor duda de que él está desarrollando ya una agenda frenética de trabajo, porque él ha estado en conversaciones con Sarkozy, con Angela Merkel, está trabajando con todos los partidos, estoy seguro que con los colectivos empresariales también, y yo creo que, aunque es verdad que cara al ciudadano no nos llega la actividad que puede tener ahora mismo toda la cúpula, o sea, todo el equipo de Mariano Rajoy, yo estoy seguro que la actividad que está haciendo ahora mismo es frenética y que el resultado, aunque no podamos trasladarlo en ese escenario, en esa escenificación de toma de poder,
no está perdiendo ni siquiera un segundo en aplicarlo. Yo creo que nos debemos conceder también, por lo menos, vamos a hablar de una semana, ¿eh? No han pasado ni 48 horas desde que se ganaba por parte de Mariano Rajoy y el Partido Popular las elecciones generales. Ya sabemos que hay una persona como cabeza de un equipo, que es Soraya Sáenz de Santamaría, que está tutelando ese traspaso de poderes. Lo sabemos. Sabemos también que en lo económico se está trabajando ya con los líderes del mundo económico y financiero a nivel internacional, con las grandes potencias ahora mismo en Europa, que son que son Alemania y Francia, con Angela Merkel y con Sarkozy. Yo creo que debemos por lo menos dejar pasar 2 o 3 días más, que debemos dejar pasar el viernes, porque a mí no me extrañaría que pues incluso este fin de semana, a comienzos de la semana que viene, se hicieran ya públicas toda esta serie de medidas como primeras decisiones de un gobierno encabezado por Mariano Rajoy. Sí, pero aquí se ha hablado, y es lo que se escucha estos días en la prensa, del traspaso de poderes modélicos por parte del gobierno al próximo. Y yo pienso que hay que matizarlo por 2 cuestiones. Una, porque nos han dejado sin ley de presupuestos del Estado. Y esto es una rémora para poner todo esto en marcha. Porque sabiendo un poco cuáles iban a ser, se sabía, y de hecho se ha acertado plenamente todas las encuestas demoscópicas de cómo sería el gobierno que ha salido y la composición y más o menos cómo iba a quedar un poco el mapa político del Estado, la ley de presupuestos se podía haber negociado como se pretende o se transmite que se haga ahora en este ínterin de este mes. Pues mire usted, vamos a sentarnos, hagamos una ley de presupuestos por una cuestión de seguridad jurídica y por lo menos se sabe uno a qué atenerse, porque además no simplemente esto afecta al desenvolvimiento de las instituciones del Estado central, de la administración central, perdón, sino de las administraciones autonómicas, incluso de las administraciones locales, que realmente pueden achacar que al no haber presupuestos del Estado, ellos tienen problemas para confiar sus propios presupuestos. Es decir, se paraliza, y esto es la decisión que tomó este gobierno, la actividad administrativa. Eso por una parte. Y segundo lugar, se han tomado decisiones en el último año que realmente afectan de forma directa a poner en marcha este país. Y simplemente me voy a referir a una, que es el haber exigido el cobro de una serie de ingresos públicos, de impuestos por parte de las empresas con cargo a futuros o venideros ejercicios. Con lo cual, la capacidad de maniobra que tiene el Gobierno es pequeña. Si encima retrasamos el inicio de la posibilidad que tiene de poner en marcha sus mecanismos legales, porque aquí lo que falta es confianza, es lo que el diferencial de la prima de riesgo española lo que denota es desconfianza, y para transmitir confianza lo que hay que acudir es directamente al boletín oficial del Estado. ¿Con qué? Con leyes. Y en tanto no se pongan en marcha los mecanismos constitucionales para que eso sea posible, realmente, por mucho que digamos y por mucho que hablemos, los mercados dirán, pues parece que hay buenas intenciones, pero el BOE es el BOE. Y el BOE no se puede agilizar en tanto no estén constituidas las instituciones constitucionales necesarias para ello. Sea como fuera, yo me quedo con la frase de Fran, ¿no? Vamos a recibir en breves días. Al final de esta semana, tú dices este fin de semana, lunes. Yo me fío mucho de tu intuición, Fran. Pudiera ser, porque vas siempre apoyada en mucho conocimiento que tienes. Muchas gracias. Que esas primeras medidas sí las conociéramos en brevísimo espacio de tiempo. Yo, sobre todo, más en la línea, Agustín, de lo que apuntaba, de dejar pasar al menos una semana de margen antes de que se conozcan esas primeras decisiones a adoptar, porque estamos hablando de un hecho político muy importante, como es un cambio de gobierno, de rumbo en nuestro país, pero fijaos que de lo único que estamos hablando en los primeros minutos del programa es de economía, porque la economía en este caso se come a la política. La situación de los mercados, la situación de nuestra prima de riesgo, la situación de la confianza de los inversores está muy por encima del capítulo político. Pero vamos a ver, no nos engañemos, o sea, aquí nadie podemos pensar que el bálsamo de Fierabras iba a ser las elecciones y un resultado que supusiera un cambio político. El cambio político es solamente el principio. El principio, evidentemente, después tendrá que venir en la constitución del gobierno la aplicación de las medidas correctoras, todas esas que no se han tomado y que están reclamando Bruselas y los mercados internacionales, la profundización de todas esas medidas, y que evidentemente después los mercados asuman, acepten, contemplen y vean correctas esas medidas. Y todo eso va a tener una demora de tiempo, eso no se va a hacer ni en una semana.
Sí. Eso no va a tardar más tiempo. Sí, pero no esperemos resultados en 24 horas porque es imposible. O sea, eso es pedir un imposible. Sí, sabes una cosa, que yo veo esto, lleva razón con el tema de las medidas, pero vamos a poner un ejemplo con respecto a una empresa que cambia de gestores, que tiene una financiación a través de una entidad bancaria, digamos que son los mercados. El hecho de que tú cambies un equipo y tú presentes un equipo gestor nuevo, ya avala mucho o rebaja mucho la desconfianza, crea un nuevo horizonte y creo que puede desbloquear muchísimas situaciones. Me explico, si esto lo trasladamos a nivel nacional, efectivamente las medidas tienen que seguir su ritmo, de esto no nos cabe duda y esperemos todos que sean las correctas, las acertadas. Pero el hecho de saber ya los deudores, o sea, los acreedores de nuestro país, el mercado, los que nos dan el dinero y no lo cuestan, tienen que saber que hay un equipo nuevo, un equipo que tiene garantías, que tiene una credibilidad, que es lo que yo creo que ha castigado mucho, entre otras cosas, el electorado. Es decir, esa credibilidad, por el hecho de cambiar de equipo, yo creo que va a dar mucho, va a influir mucho, sobre todo en esa confianza, no solamente a los españoles, sino también a los mercados. Perfecto, creo que eso ya es un mensaje muy claro. Pues a ver si es así, sucede, y a ver si tomamos nota en un futuro de los ingleses, que hacen cosas buenas, como es cambiar el cambio de poderes, hacerlo casi en 24 horas. Yo escuchaba esta mañana en la radio que en Downing Street aparece el camión de la mudanza al día siguiente de ganar las elecciones otro partido. Que estés recogiendo papeles, ¿no? Que estés recogiendo papeles. Un camión de mudanzas, así lo ha comentado alguien que por lo visto estaba allí presente. Pero son ingleses, hombre. Continuamos. Vamos a hablar del vuelco que se ha dado en las elecciones, concretamente lo que atañe a nuestra comunidad, la comunidad andaluza. Almudena, cuéntanos. Si extrapolamos los resultados que se desprendía de las urnas el pasado domingo, Andalucía, el Partido Popular Andaluz, liderado por Javier Arenas, habrá obtenido una mayoría absoluta en el Parlamento regional. Cabe recordar además que es la primera vez que las elecciones andaluzas se van a celebrar de manera separada de las regionales. Vamos a ver en el siguiente reportaje, en el siguiente vídeo, cómo quedaría formado, según estos datos, el Parlamento andaluz y también la irrupción de UPyD en la Cámara andaluza. El PP andaluz ha protagonizado un vuelco histórico en las elecciones generales del 20N, imponiéndose con claridad al PSOE de José Antonio Griñán. La victoria puede leerse como un anticipo de los resultados de las autonómicas que tiene que convocar el presidente de la Junta en marzo. La extrapolación de los resultados de las elecciones generales a las elecciones andaluzas hubiera proporcionado al Partido Popular una mayoría absoluta con 58 de los 109 diputados en el Parlamento de Andalucía. De esta manera se invertirían prácticamente los resultados de hace 4 años, cuando los comicios autonómicos coincidieron con las elecciones generales. Los resultados globales serían Partido Popular 58 escaños, PSOE 43. Esta extrapolación está basada en la asignación de escaños por provincias realizadas en las autonómicas de 2008. Destaca la irrupción en el Parlamento andaluz de UPyD y la desaparición del PA, que seguiría como partido extraparlamentario. Las dos únicas provincias donde se producirían empates en la cabeza serían Huelva y Sevilla. El PP ha roto su techo electoral con creces, solo con la mayoría absoluta de Aznar en 2000 sobrepasó el 40% de sufragios, que ahora quedan 5 puntos atrás. Por su parte, el PSOE vuelve a registros de los años 70, cuando rondaba el 35% de los votos en Andalucía. De 2008 hasta ahora se han dejado 15 puntos porcentuales. Los socialistas, que solo consiguieron ganar en la provincia de Sevilla el 20N, pasarían de los 56 diputados a tener 43, perdiendo representación en todas las provincias. Bueno, pues esa es la información que nos da Almudena, y los resultados globales, decía Almudena, serían PP 58 escaños, PSOE 43 diputados, y esta extrapolación está basada en la asignación de escaños por provincia realizada en las autonómicas del 2008. Sí, Izquierda Unida 6 y UPyD entraría en la Cámara Andaluza con 2 escaños, efectivamente. Pero bueno, esto es una extrapolación, esto es una perspectiva, o sea, esto no tiene mayor valor que realmente el un que poco, le damos aquí, de comentarlo. Lo que sí es interesante son 2 datos que son ciertos. Primer dato que es cierto, que al Partido Popular en estas elecciones generales le han votado 250.000 electores más. 250.000 en la población andaluza es un número importante, ¿eh? Eso sí es cierto, y eso es un dato correcto. Objetivo. Y otro dato objetivo, aunque histórico, es que habitualmente en las elecciones autonómicas votan más los electores
andaluces al Partido Popular que en las generales. Entonces, ese es un segundo dato. Claro, si estos dos datos los haces converger, estos dos datos ciertos los haces converger, puede llevarnos a la presunción, que ahora mismo estamos haciendo, de prever un buen resultado para el Partido Popular en Andalucía, que pudiera suponer realmente un vuelco y desde luego un cambio histórico en Andalucía. Cambio histórico, ese sí que sería el cambio histórico. Vamos a situar en Andalucía, yo creo que el epicentro en lo político en los próximos meses, ¿no? Por la importancia que le concede tanto el Partido Popular como el Partido Socialista a nuestra comunidad. Y además en un mes, el de febrero, que no va a tener solamente el Día de Andalucía el 28, sino que va a ser también el mes elegido por los dos partidos para sus reuniones, para sus congresos, casi con carácter extraordinario, en el que se van a decidir muchas cosas. Por parte del Partido Popular, yo creo que un espaldarazo casi definitivo a las pretensiones de Javier Arenas de llegar a presidir la Junta de Andalucía, y por parte del Partido Socialista, con un congreso también en el que va a sentar las bases de lo que va a ser su proyecto, su programa político para los próximos años. Un Partido Socialista que ahora mismo se debate, yo creo que entre muchas cosas. Tiene por decidir si da una línea incluso continuista, porque no está de momento desterrada la idea de que sea el propio Alfredo Pérez Rubalcaba, que no ha dimitido, tampoco tenía por qué, pero no va a salir del organigrama de primera línea del Partido Socialista en los próximos meses. Pero en contra sí va a tener a posiciones que ya se están formando en el Partido Socialista en torno, en primer lugar, al actual responsable del Ministerio de Asuntos Exteriores, de Carmen Chacón, con esa línea marcadamente catalanista, apoyado por gente importante, como puede ser el propio Álvaro Cuesta, un hombre muy metido en el entramado organizativo del Partido Socialista, pero sin duda vamos a conocer más candidatos en las próximas semanas para concurrir a ese congreso. En definitiva, que Andalucía pasa a formar parte ya y a ser una nueva plaza decisiva para el devenir político de los próximos años en nuestro país. Sobre todo para el Partido Socialista, ¿no? Se ha marcado, yo creo que es una plaza ya, bueno, de lo último que prácticamente le queda. Lo que dice Frank, que han marcado el epicentro, además con el Congreso, el anuncio del Congreso andaluz, es decir, ahí hemos marcado el objetivo. Yo creo que este 9% que ha habido de diferencia es un 9% porque las generales en este caso han servido un poco de maquillaje, Yo creo que ahora vamos a ver un debate andaluz en profundidad, vamos a conocer todas las áreas de acción, se van a examinar área por área de toda la acción de la Junta de Andalucía, tengamos en cuenta que nunca ha cambiado de color. Creo que hay temas interesantes, por no decir que huelen mal. La última han sido los presupuestos sin asignación provincial, los ataques virulentos que ha habido a la jueza que lleva el tema de los ERES, la falta de apoyos a los proyectos que tanto han abanderado de tipo social, y aquí sí que te hablo con conocimiento de causa en el tema social, donde muchísima gente se ha quedado muy desencantada. Creo que esa bandera de lo social, de los descamisados, de los sectores más desfavorecidos, al PSOE se le ha caído absolutamente. Estamos en una Andalucía que supera muy mucho el desempleo, la media del desempleo en este país, y esto en estas generales quizás ha tenido solamente una pincelada. Yo creo que entrar ahora en profundidad a esto, este 9% que hay de diferencia, que analizaremos, si queréis entramos en más datos, yo creo que es nada más que la punta del iceberg del gran fracaso, de la gran debacle que Andalucía va a culminar en esta convocatoria. Las próximas elecciones de marzo. Sin ninguna duda. Fernando. Yo pienso que realmente vivimos aquí en Andalucía en una anomalía histórica. No tiene sentido que después de 30 años, con un mismo gobierno, con un mismo sistema político que ha conformado un auténtico régimen, y en el que quizá por la incidencia importante, sin duda, que han tenido los fondos europeos, es cierto que Andalucía ha ido cambiando, ha evolucionado, pero ha evolucionado como consecuencia de caracterizaciones financieras exógenas a la propia Andalucía. La gestión del presupuesto
con lo que sería el presupuesto exclusivamente interno, Andalucía seguiría prácticamente estancada, casi en el mismo sitio donde inició su andadura los distintos gobiernos del Partido Socialista en el caso de la Junta de Andalucía. Y yo creo que esto se debe a una imperfección y a un diseño absurdo, en mi opinión, pero que a una parcela de la población le ha venido bien y por eso han conformado un voto que es lo que se ha venido llamando el llamado voto cautivo. Pero yo creo que lo importante de estas elecciones que ha habido y el traslado, un poco trasladándonos a la situación exclusivamente andaluza, es que yo creo que por primera vez en Andalucía la gente ha empezado a votar con la cartera y no con el corazón. Yo creo que ese punto de inflexión, por pura lógica, se tiene que extender a las próximas elecciones de marzo. Si aquí se vota con la cartera, es imposible racionalmente que ganase el Partido Socialista. Imposible. Ahora, si se vota con otras consideraciones, es imprevisible. Vamos a continuar este tema, vamos a hacer una pausa para publicidad, pero ahora me gustaría, si alguien quiere añadir algo, que lo haga, por favor. No, vamos a ver si llega Griñán a las elecciones. ¿Qué decía? Sí, bueno, ese es vamos a ver si llega Griñán. Empezamos contigo, bueno, y con ese titular. Vamos a ver si Griñán llega a las elecciones del año próximo. Nos vamos a publicidad, volvemos enseguida, que nadie se mueva. Gracias.